Amigos, muy buenas noches. Estamos en una edición más de Contralanza y como ustedes saben, hemos seguido el perfil de los vicepresidenciables en el último tiempo y allí está Luz Marina Vega, la binomio de Javier Herbas, que hoy nos acompaña de vía telemática. Hola Luz Marina, ¿cómo anda? Buenas noches, Alituta, porque ya es de noche en Quichua, significa buenas noches. A Tucuiman Nipani, un saludo cordial a todos los que nos están escuchando y a usted agradecerle muchísimo por esta oportunidad. Bien, ella es doctora en medicina y cirugía, ha impulsado proyectos de desarrollo y salud en zonas rurales, investigadora médica en temas como VIH, colaboradora en programas de salud con organismos internacionales. Tiene un honoris causa en medicina por la Universidad World Humanistic. Vaya hoja de vida, Luz Marina. Una de las cosas que ha caracterizado esta campaña presidencial es precisamente tener a mujeres muy valiosas en la papeleta con una hoja de vida impresionante. Saludo su experiencia. Cuénteme cuáles son los planes como vicepresidenta de la República de ganar las elecciones. Mire, nosotros tenemos un país riquísimo. Desde que se descubrió el petróleo, ¿verdad? Hemos tenido ingentes recursos. Sin embargo, a pesar de haber tenido inclusive unos precios fuertes, y el argumento de cada gobierno ha sido vamos a trabajar en salud, educación, inclusión social. Sin embargo, los indicadores nos dicen que ese recurso, a pesar de haber sufrido incrementos importantes en distintos niveles de gobierno, los indicadores nos dicen que tenemos una alta tasa de mortalidad materno-infantil, tenemos una tasa de desnutrición que bordea cerca del 28%, solo nos supera Guatemala. Tenemos en educación una tasa de analfabetismo en algunas provincias que llega cerca del 16%. Y esto precisamente, estas condiciones son las que generan también y abonan a la inseguridad. Porque cuando tenemos una pobreza extrema, donde también la violencia que se ha naturalizado y que inclusive esa violencia ha llegado a la violencia política, tal como pudimos vivir todos los ecuatorianos del día a día en la Asamblea Nacional, en ese sentido, al ser invitada por Javier y con ese recorrido de servicio, yo di un paso al frente y dije, también es hora de visibilizarse, es hora de llevar la voz de los más necesitados y hacer que el Estado ecuatoriano realmente pueda invertir en lo más valioso que tiene el Ecuador, que es su talento humano. En ese sentido, con Javier hemos compartido y a mí también, porque sé que ese es el pilar del desarrollo, que me encantaría hacerme responsable del área social, no como el área marginada, sino como el área que realmente puede hacer que Ecuador se posicione como uno de los primeros países que sale de la pobreza y que está dando un camino trazado y claro para que pueda salir de la situación en la que se encuentra. Una de las cosas que llama la atención de su binomio, Luz Marina, es precisamente este acercamiento con Javier Herbas, que no es algo nuevo en torno al tema político. Sabemos que su esposo también tuvo allí unos impases con el movimiento Pachacutic a propósito de su salida y de su apego, de su acercamiento al movimiento oficialista del presidente de la República. Y a propósito de esto, ¿cómo se da esta conexión con Javier Herbas? Porque si la escucho, noto en su narrativa, noto en su discurso mucho perfil social, y Herbas ha sido identificado más con la derecha, aunque él afirma que es centro, ¿no? Sus acciones lo volcan más para la derecha. ¿Cómo llega este contacto con Herbas y por qué decide sumarse a este reto? Que valga la redundancia por el partido.
a Reto Renovación Totalista 33. Mire, Sí. creo que hay que sacarnos de la cabeza quién es de izquierda, quién es de derecha. Le quiero contar algo que está pasando en el mundo narrado por Brené Brown. Ella es una socióloga, una investigadora, y que dice que precisamente cuando nosotros nos trazamos esas cuadrículas, nos empezamos a separar más. Ella contaba que hay estados en Estados Unidos donde la gente dice, si es demócrata y yo soy republicano, no voy a vivir donde vive un demócrata o donde vive un republicano, lo cual hace que se atomice aún más la sociedad y lógicamente la violencia impere. Entonces yo creo que aquí Javier es un emprendedor, nació también desde la base, ¿verdad? Le ha ido bien, es un emprendedor que ha generado 500 plazas de empleo, y en su plan de gobierno desde el año 2021 vemos que tiene una fortaleza al indicar que será lo social en donde se va a hacer una de las mayores inversiones. También hablaba en ese momento, en el 2021, y ahora también de cómo hacer que la banca pública, como es el Banco Ecuador actualmente, la Corporación Financiera Nacional, el Banco del Pacífico, tienen que cambiar de enfoque precisamente para ser el motor y el impulsor de aquellas familias que están emprendiendo, rebajando las tasas de interés, poniéndole en un punto de equilibrio, porque la banca pública no está solamente para lucrar, también haciendo que los créditos sean a unos montos que permitan realmente hacer un emprendimiento y desde luego también facilitando, porque alguien que empieza no genera inmediatamente liquidez o ganancias, que haya un año de espera para que empiece a tributar. Entonces hay temas que son muy sensibles y desde luego al venir yo de un recorrido social y al estar absolutamente convencida que salud, educación, inclusión social, cultura son los pilares de desarrollo de cualquier país. Solo miremos Japón después de la Segunda Guerra Mundial, que quedó totalmente destrozado. ¿Qué hizo la clase política de Japón? Dijo, vamos a dar educación. Y fíjense en la potencia que es, y eso que no tiene los recursos naturales que hemos tenido y que tenemos los ecuatorianos. En ese sentido, tener esa visión de una sensibilidad hacia lo social y también tener una visión de favorecer el emprendimiento, creo que somos un binomio que estamos realmente conscientes de los grandes desafíos del país y tenemos claridad de por dónde debemos empezar a trabajar. ¿Tienen el apoyo de alguna de las partes de Pachacutic en torno al tema por su historia, bueno, y la de su esposo, ¿no? Con este movimiento político, o están más bien de manera independiente con el movimiento Reto? Nosotros, así como la población mestiza tiene distintos partidos políticos, tiene distintos lineamientos, también ocurre lo mismo aquí. No es que todos pertenecemos a Pachacutic, ¿no? En ese sentido, yo reconozco y siento mi identidad junto a la CONAIE, junto a la FENOC, de donde son mis bases principales. También tenemos organizaciones que sí, que han estado en su momento con Pachacutic y en este momento ven que nosotros somos una opción y nos están apoyando. Así como tenemos muchísimos dirigentes del movimiento obrero, del movimiento campesino, organizaciones de mujeres, organizaciones de jóvenes, organizaciones de cultura. Si pueden leer nuestro plan de gobierno, es uno de los poquísimos, por ejemplo, que habla también de la lucha contra la violencia de género. En ese sentido, creo que hemos logrado sintonizarnos con lo que el pueblo ecuatoriano demanda, no solo ahora, sino desde hace décadas, desde que es república. Ha dejado sentado Luz Marina, a propósito de su rol como vicepresidenta de la República de ganar las elecciones de agosto de 2023, su rol destinado a lo social, algo que no sorprende teniendo en cuenta de que usted logró un honoris causa a propósito de su labor en el sistema de salud. Ahora,
Una cosa es la obra social y otra dirigir un país y dirigir sectores estratégicos a propósito de esto. Si ya Javier Hervas ha cedido parte de su gobernabilidad con esta condición de dedicarse usted estrictamente a lo social, allí viene la pregunta de cajón importantísima para los ecuatorianos, Luz Marina. ¿Cómo, teniendo a un gobierno totalmente endeudado, a un gobierno que ha dejado de lado la prioridad de la inversión en lo social específicamente, y un discurso de Hervas que de alguna manera tenemos que ponerlo sobre la mesa también, ha dicho que quiere resolver los problemas sociales, pero que él está más del lado de la producción y de la productividad? Es importante dejar sentado de dónde se supone que saldrán los recursos para llevar a cabo todos los planes que tiene en torno a la inversión social, Luz Marina. Mire, en el Ecuador nosotros tenemos recursos mal invertidos. Yeah. Solo en el caso de salud, digamos, la parte más crítica que necesita el país son medicamentos y el personal de salud. En este sentido, toda la parte está dirigida a lo administrativo. Hay que hacer una reingeniería. Hay personal administrativo que está exceso en un lado y carece en otros lados. Hay que hacer una reingeniería. Luego, los recursos que llegan no son posibles de ejecutarse porque hay procesos administrativos lentos, demasiado engorrosos, a propósito de la lucha contra la corrupción, que más bien ha favorecido estos procesos, ¿sí? Si nosotros con los mismos presupuestos que tenemos para salud y educación podemos llegar a más. Le cuento que un médico tiene que hacer una papelería porque en realidad los ministerios en tecnología están en la edad de piedra, ¿sí? Hay muchísimos formularios que se pasan llenando y pasa hasta una hora, mientras que esa hora pudiera ser un paciente atendido por el médico. Y lo mismo pasa en educación. Preguntemos a los maestros, ¿cuánto tiempo se les lleva estar llenando formularios, planificaciones que no le dan valor agregado, ¿verdad? Y lo otro, que economistas renombrados han señalado, que tenemos que recaudar los impuestos a quien corresponde, que solo recaudando eso hay más de $1,000 millones que pueden perfectamente recanalizarse. En este sentido, al hablar con total transparencia y al tener la voluntad política de realmente atacar y corregir las grandes deficiencias que existen en este momento y que muchas son de decisión del Ejecutivo, obviamente que en un año, 4 meses, sí van a poder sentir que el país, la burocracia se mueve. Y por otro lado también, cuando nosotros pensamos que la salud, la educación, los servicios básicos tienen que depender solo de un nivel de gobierno, no es así. Nosotros tenemos la estadística de cómo, por ejemplo, hay gobiernos locales que no han podido dotar de agua potable, alcantarillado a su población por falta de presupuesto, y también no han podido ejecutar donaciones internacionales como del Banco Mundial, del Fondo Monetario, que en algún momento donaron $50 millones para el tema agua, pero era tan engorroso el proceso que se regresó. En este sentido, tenemos que hacer que el Estado sea más ágil, aprovechar estos recursos de la cooperación internacional y en conjunto con los distintos niveles de gobierno, de forma objetiva, ir solucionando la carencia de estos servicios y no decirlo de allá a los municipios que se arreglen, porque en este caso no estamos mirando la integralidad del país. Bien, si nosotros trabajamos de manera coordinada, lo vamos a poder hacer. Perfecto. Cuando hablamos de gobernabilidad es imposible también no traer a colación el tema de la corrupción. El tema de la corrupción implica también a aquellos que sacan sus recursos del país. Hubo una impugnación de RC que al final pasaron la bandera y el CNE pudo lograr la candidatura de Hervas. De darse escenarios de
conocimiento de offshores o casos de corrupción? ¿Cuál va a ser el tratamiento del gobierno de Javier Herbas? Ustedes están presentes en la lucha y de el mismo presidente ser señalado como fue Guillermo Lasso en su administración. ¿Cuál sería su postura, Luz Marina? Es importante también recoger estas declaraciones. Mire, precisamente el haber cerrado los ojos a una realidad, el no haber castigado en su momento con lo que ya determina la ley, el haber sido absolutamente, como gobierno, han sido absolutamente tolerantes a la corrupción y a la impunidad, es lo que ha debilitado la institucionalidad del Estado. Si nosotros queremos corregir, tiene que ser desde la cabeza, con el presidente, desde el Ejecutivo, dando el ejemplo, sancionando, aplicando nada más la normativa que ya está. Para eso se necesita, obviamente, ¿verdad?, tener la suficiente capacidad de entrar en un diálogo concreto para que no ocurra lo que ocurrió hace poco y lo que ocurre casi todos los días, que se descubre un caso de corrupción, llega a una instancia diferente, ahí le dan el salvo y se van, ¿verdad? En ese sentido, eso es un deber de todos si queremos que el país salga adelante. En ese sentido, hemos conversado y hemos sido muy firmes al señalar que a las personas que están manejando el presupuesto público, que del presupuesto de todos los ecuatorianos, a lo que les estamos confiando nuestro dinero, si no cumplen y cometen una irregularidad, tendrán que ser sancionados tal como está establecido en las diferentes normativas que tenemos. Ahora, importante también analizar el espectro de gobernabilidad desde una asamblea que pinta de mayoría correísta. Antes de irme al legislativo, quiero saber cuál es la postura de ustedes en torno a algún trato con Rafael Correa para exonerarlo de sus culpas a propósito de, porque es lo que vienen buscando durante varios años. Mire, eso no está en nuestras manos, eso no depende del Ejecutivo. El Ejecutivo no está para decir a este le perdono, a este no. Y eso es la saludable separación de las funciones del Estado. En ese sentido, tiene que aplicarse la ley, tiene que hacerse el debido proceso, porque caso contrario tampoco podemos a alguien venir porque a mí me cae mal o me cae bien, culparlo o exculparlo. Eso debemos los ecuatorianos con las pruebas suficientes y hacer que se aplique. Además, yo creo que, por ejemplo, los medios públicos que están en manos del Estado deben comunicar para precisamente tener el respaldo de la ciudadanía cuando se diga la verdad. Aquí la ciudadanía no confía cuando se le miente, pero si usted le dice la verdad, le aseguro que vamos a tener el respaldo para las distintas medidas que serán tomadas, no solo para una persona en particular, sino para todas aquellas personas que perjudiquen a los ecuatorianos, sean de las arcas públicas, y sea en cualquier instancia que se encuentre. Ya, y a propósito de aquello, ahí sí voy con la pregunta del legislativo que se nos quedó en cajón, Luz Marina. ¿Usted está dispuesta o su gobierno está dispuesto a negociar con la Asamblea Correísta para poder gobernar, o cuál es el camino teniendo un escenario como el que tuvo Guillermo Lasso en esta administración? Mire, si se transparenta, ¿no? Si se transparentan las conversaciones, porque entiendo que cuando hay un gobierno tenemos diferentes puntos de vista y tendrá que ser transparentado. Lo que no está bien son las negociaciones ocultas, ¿verdad? Yo te doy esto a cambio de. Eso no funciona así, porque usted conoce que un chantajista, a la primera que usted ceda, la segunda la va a pedir más, y eso no funciona. En ese sentido, tendrá que transparentarse, y yo le digo, cuando la ciudadanía se entere de las pretensiones de cualquiera, no solamente de una bancada, se le informa, entonces sabrá qué tipo de gobierno tiene.
Yo no creo absolutamente en el chantaje. Yo creo que eso, que ha sido una práctica habitual, ha sido lo que le ha secuestrado a cada gobernador, a cada gobierno. En ese sentido, que si me das las aduanas, que si me das no sé qué. No, señor. Además, nosotros pensamos que este país tiene que ser modernizado, porque le digo que usted va en otros países, verá, cercanos, amigos, usted puede hacer trámites en línea. No, aquí todavía hay que ir personalmente, hay que pagar personalmente, y eso hace que la corrupción campee. A eso no castigamos, entonces va a quedar en evidencia de qué es lo que está pidiendo la bancada, porque ¿por qué tiene que oponerse a algo tan fundamental como sería, por ejemplo, llegar con medicamentos o mejorar el sistema de la carrera sanitaria, por decir algo, cuando se convoca para especialistas a ginecobstetricia, por decir, a nivel nacional dan 10 plazas y se presentan 1,000 personas? ¿Por qué ha estado ocurriendo esto? Si nosotros, por ejemplo, damos el ejemplo y decimos, esto se necesita, y se comunica y se transparenta al país, le aseguro que usted, desde su medio de comunicación, nos va a apoyar, porque es lo que vamos a necesitar. Yo creo que aquí ha faltado suficiente información, ha faltado suficiente transparencia, y también se le ha tenido miedo y uno se ha dejado secuestrar. Ya nos ha quedado de lección que uno no le puede dar nada a nadie a cambio de nada, porque si no quieren más. Bien, Luz Marina, le agradezco muchísimo su tiempo. Sé que tiene una agenda ajetreada, pero aún así se dio tiempo para venir a la defensa. Así que muchísimas gracias. De ley, nuestros seguidores van a valorar mucho este contenido que ha compartido de su plan de gobierno. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Hasta Cascaman, Cayacama. Cayacama, entonces. Chao, chao. ¿Quién es Eduardo Sánchez? Vamos a escuchar quién es Eduardo Sánchez esta noche. Importante. Candidato a asambleísta nacional por Reto Lista 33. Es un empresario y político guayasense. Tiene 44 años de edad. Su padre es ecuatoriano y su madre mexicana. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo y desde hace más de 15 años le viene apostando al sector de energías renovables e infraestructura del Ecuador. En el año 2012 ha ejercido el cargo de presidente ejecutivo de un importante grupo empresarial, pioneros en la generación de energía fotovoltaica en la provincia del Guayas. Y en la política, ¿quién es Eduardo Sánchez, Mercy? Eduardo Sánchez se define como un centralista, esto es, que no es de ideología ni de izquierda ni derecha, ni centro izquierda ni centro derecha, simplemente centro. Está de acuerdo con con que se quede el petróleo en el bloque 43, también se posesiona como, o inició en este caso en la política, desde las aulas universitarias. Dice que ahí levantó su voz y esto lo llevó luego a ser parte de los fundadores de la anterior ala correísta Ruptura 25, junto a María Paula Romo, Francisco Jiménez, Norman Gray, entre otros. Este movimiento previo a 2014, recordemos que se separó justamente del correísmo y puso candidatos propios en elecciones presidenciales. Hoy se denomina Construye, pero ya Eduardo Sánchez está alejado totalmente de esta organización política. En el 2022, tras una fusión entre el movimiento Juntos Podemos del exprefecto de la SUAY, Paul Carrasco, formaron el movimiento Renovación Total. Aseguran de que ahí no hubo dinero, no hubo compras, sino que fue un esfuerzo en conjunto y complemento de ideologías, los cuales les permitió obtener ahora esta lista 33. Con este participará en este próximo 20 de agosto como candidato asambleísta nacional. Así es. ¿Y quién es Eduardo Sánchez frente a sus responsabilidades civiles? Empecemos con el Consejo de la Judicatura. Ahí tienes, Mercy. Ahí está. Existen 3 causas y ya están archivadas. Esto justamente ahí están, ¿no? Por el artículo 586 y bueno, ya han sido archivadas debidamente en el Consejo de la Judicatura según el registro actual. Ya, pues sigamos con Fiscalía.
él tiene 3 denuncias por robo. Sí, presentó 3 denuncias por robo, abuso de confianza y secuestro. Ahí lo tienen. Y en el SRI, que importa mucho estos días. Ahora sí me pones, pues, Mercy. Ahora sí quedó completo. Bueno, ayer también quedó. Y cuando bien, ya lo fuimos a leer, ya se nos terminó el programa. Ahí está de que ha sido un aportante importante, ¿no? Si nos vamos desde, ¿qué? 2020... aportado con $8,477, luego $25,000, luego $32,000 en el 2022 y este año fiscal que aún está en curso. Entonces ahí está al día con sus declaraciones tributarias. Ahí ustedes tienen a Eduardo Sánchez y por último la super de compañías. Bueno, ahí aparece como gerente general, como parte de su actividad empresarial que, como ha venido diciendo desde que era estudiante, la ha impulsado con su familia y lo cual, bueno, lo lleva también incluso a ser representante ejecutivo en algunas de ellas. Este es el perfil de Eduardo Sánchez. Él es candidato por el movimiento Reto Lista 33, que a la presidencia de la República empuja al candidato Javier Herbas junto a Luz Marina Vega.